a utilizar el día de hoy. Bueno, primeramente vamos a hablar y dar una definición general de qué es neurodiversidad. Después vamos a hablar de algunos de los trastornos del neurodesarrollo, ¿verdad? Que hacen de estos niños personas neurodiversas y que son las que tenemos en el aula en el día a día. Dice que la neurodiversidad es un término popular que se utiliza para describir las diferencias en el funcionamiento del cerebro de las personas. La idea es que no hay una manera correcta de funcionar del cerebro. En cambio, existe una amplia gama de formas en las que las personas perciben y responden al mundo, y estas diferencias deben ser aceptadas y fomentadas. Este es el punto clave de este término, ¿verdad? El que los cerebros funcionan diferente y que además las personas desde sus diferencias deben ser aceptadas y esas diferencias fomentadas, porque es la única manera de que nosotros podamos tener una clase totalmente inclusiva. Cuando se dan trastornos del neurodesarrollo, estos lo que hacen es vincularse específicamente al funcionamiento del sistema nervioso. Estos aparecen durante la maduración del cerebro. Por eso es que no son tipificados como enfermedades, sino que lo que pasó es que en algún momento, mientras el cerebro estuvo en formación, sus conexiones fueron diferentes. Una de sus conexiones podría haberse alterado, una de sus conexiones hizo algo totalmente diferente que hace que hoy esa persona perciba el mundo de una forma diferente, digamos, a la norma, al chico que digamos que está en aula regular, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Algo importantísimo es que inician en la infancia y se van manifestando de diferentes formas en todo el proceso de la vida de la persona. Entonces, como no es una enfermedad, no se cura, pero sí hay manifestaciones diferentes en las diferentes etapas de la vida. ¿Cómo se clasifican estas neurodiversidades? Se clasifican, por ejemplo, en causas ambientales. Eso hace referencia a que muchas veces, ¿verdad? Algunos teratógenos del ambiente podría haber hecho que este cerebro haga esta conexión diferente, ¿verdad? Trastornos por síndromes, que es como por ejemplo el síndrome de Down, que tiene múltiples características para poder cumplir con esa especificación, o trastornos sin causas específicas. Son chicos que de un pronto a otro no hay una causa genética, no hay un síndrome en específico, no hay una causa ambiental y el niño tiene una neurodiversidad o neurodivergencia, ¿verdad? Entonces, estas son las tres formas de clasificarlo para poderlo entender de alguna forma. Dice también que los estudiantes con dificultades para aprender o que aprenden de una manera diferente van a presentar un retraso en algunas dificultades específicas. Este retraso hace referencia a que quizás ese aprendizaje sea más lento. No es un retraso a nivel de cognición, ¿verdad? Porque pueden ser chicos brillantes, pero que hay que ayudarles en algún proceso específico, como lectoescritura, como la parte gráfica, lo que es ortografía, lo que es la calidad de la letra, lo que es la visión de los números, ¿verdad? Cómo los está percibiendo, cómo está haciendo sus cálculos matemáticos. Entonces, dice que estos chicos, por lo general, son más vulnerables al estrés y a la ansiedad, porque muchas veces los chicos se sienten que ellos logran integrar el conocimiento, pero sin embargo, después de horas de estudio, siempre sigue siendo muy por debajo su rendimiento, ¿verdad? Entonces ahí es donde empiezan a culpabilizarse, a tener una autoestima dañada,
a sentirse muy mal, incluso esto va a interferir en su interacción social, porque no van a querer estar con otros compañeros o estar muy cercanos a los otros compañeros, porque también incluso los compañeros no van a entender por qué o qué es lo que les pasa. Vamos a hablar un poquito de dislexia, ¿verdad? La dislexia del desarrollo, dislexia evolutiva, es una disfunción de origen neurobiológico, o sea, mientras el cerebro estuvo en formación, algo pasó, que entonces lo que vamos a tener es un desarrollo atípico de algunos subsistemas neuronales que participan específicamente en el proceso de lectura. Estas anomalías estructurales y funcionales son consecuencias de mutaciones genéticas. Algún gen, de un pronto a otro, tuvo una mutación y entonces hoy el chico que la padece, por ejemplo, ve las letras al revés. Algunos dicen, yo siento como que se me mueven, que no las logro enfocar bien. Son un poco más lentos para aprender el proceso de lectura. Se les dificulta más también a la hora de escribir porque no saben cuál es la dirección correcta de la letra. Entonces podemos encontrar cosas escritas que uno dice no tienen sentido, pero si usamos la letra correcta tiene todo el sentido del mundo. Dice también aquí que la dislexia del desarrollo es una dificultad significativa y persistente porque el rendimiento lector es marcadamente inferior al esperado para la edad del estudiante. Por supuesto, si yo siento que las letras se me mueven, si no he logrado decodificar, si es una B, una D, una P, una Q, una M, una W, una U, una N, ¿verdad? Por supuesto que mi rendimiento lector va a ser inferior al esperado. Y entonces también, ¿verdad? Otra cosa que pasa es que a veces es muy resistente a la intervención. Va a depender mucho de la intervención, de cómo la estemos enfocando y de darnos cuenta realmente cuál es el factor que está más afectado. Por lo general es muy fonológico. Yo escucho la palabra, pero mientras la escucho y la escribo, ahí es donde cambio las letras. También, como todo trastorno del neurodesarrollo, no se cura, pero sí puede ir evolucionando. Tenemos las dificultades en la escritura, ¿verdad? A eso se le llama disgrafía o disgrafia. Es un retraso en el desarrollo y aprendizaje de la escritura, sobre todo en la recuperación de la forma de las letras. Entonces, como ustedes podrán ver en este texto que está aquí acompañando esta presentación, quien escribió este texto tiene mayúsculas, tiene minúsculas, tiene letra en script, letra en cursiva, ¿verdad? Y hay una mezcla, porque entonces al no poder recordar o recuperar cuál era la forma de esa letra en específico, la escribo de la forma que yo la recuerde. Mayúscula, minúscula, em, letra muy grande, letra muy pequeña, letra script, letra cursiva, ¿verdad? Como lo logre recuperar, así lo voy a escribir. Y también esto se ve afectado en la comprensión del mensaje escrito, ¿verdad? Por ejemplo, si alguno de ustedes no sabe leer manuscrito, entonces este mensaje ya tiene unas mezclas entre manuscrito o cursiva y script, entonces sería todavía muchísimo más difícil poderlo decodificar para quien no tiene el problema. Por ejemplo, en vez de dictado puso dictado, el murciélago rompía la tela de la araña con sus alas, ¿verdad? Entonces, de un pronto a otro, vean murciélago como está escrito, rompía, ¿verdad? Araña, tiene una mezcla de script y cursiva. La tela y la solita también están con script y la D en cursiva, ¿verdad? Entonces se vuelve todavía más difícil que alguien les pueda comprender el texto. Incluso que el mismo chico, pasado unos días después de escrito, lo vuelva a leer y a veces no lo entienda. También dentro de estas dificultades de la escritura vamos a tener la disortografía.
que es una dificultad que tienen los niños, las niñas, adolescentes y adultos que tienen este trastorno, ¿verdad? Que no logran recordar normas ortográficas de una lengua, ¿verdad? Entonces, en el caso de ustedes que enseñan inglés, ¿verdad? Para estos chicos el inglés se vuelve más ventajoso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no hay tildes, entonces eso les ayuda muchísimo. A veces las conjugaciones del verbo, ¿verdad? Son dos o tres conjugaciones casi siempre fijas, ¿verdad? Como en español, que la conjugación de los verbos es de acuerdo a cada persona, se conjuga diferente y todo lo demás. Entonces eso se vuelve más complicado todavía. Estos chicos cometen errores frecuentemente en la escritura y podemos ver aquí este ejemplo, ¿verdad? Donde dice hoy, entonces en vez de poner la H al inicio, la pone en medio de la O y la Y. Había, ¿verdad? Sin H, hecho, sin H, cielo, con S, y así van a encontrar diferentes. Algo importante, ¿verdad? Que nos vamos a encontrar muy frecuentemente es que en el mismo párrafo podría ser posible que si la palabra cielo se repitiera, ¿verdad? Digamos, tomando ejemplo cielo, una está escrita con S, una con C, una con Z, a una le intercaló una H entre la I y la E, ¿verdad? Y entonces empieza a ver uno una variedad de palabras que hacen referencia a cielo y todas mal escritas. Pero entonces es importante que ustedes tomen en cuenta esto. En este momento, muchos de ustedes estarán estudiando quizás para primaria, para secundaria, pero recordemos también que eh, al proceso, ¿verdad? Si ustedes trabajan para el MEP, el gran empleador, de un pronto a otro tienen un recargo en colegio, un colegio nocturno. Y en esos nocturnos nos vamos a encontrar adultos de todas las edades escribiendo de esta misma forma. Entonces, recuerden siempre, el trastorno no se supera del todo, ¿verdad? Yo sigo teniendo las mismas dificultades, solo que algunas veces si he tenido en el camino alguien que me ayude un poco, me puede trabajar desde la memoria algunas cosas para que no me equivoque en una palabra en específico, ¿verdad? Y decirme, recuerde que cielo siempre empieza con C y C de casa, y le hace la forma y qué sé yo, y colores y todo, entonces la persona siempre lo logra recordar. Pero es un proceso más de memoria que de yo poder ver exactamente si la palabra está mal escrita o no, porque no la voy a reconocer. Tenemos la discalculia, ¿verdad? Que es aquella dificultad para hacer algunos procesos aritméticos. Entonces, como consecuencia de ello, yo voy a tener ciertos déficits neuropsicológicos sin que sea explicable, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Que no es que el docente ha hecho una mala praxis y uno dice, no le enseñaron los números en primer grado. ¿Cómo no le enseñaron que el número no se escribe de esa forma? Los chicos que tienen discalculia, una gran mayoría también tiene dislexia y por eso también tenemos una inversión en los números. Si ustedes ven el cuadrito de abajo a la izquierda, ¿verdad? Los números están invertidos. ¿Verdad? Solo el 1 y el 2 está, el 1, el 2 y el 4 están escritos de la forma correcta y los demás están inversos totalmente. Entonces, esto es muy interesante porque por lo general no solo tengo dislexia, sino que también tengo discalculia. No solo tengo discalculia, sino que también tengo disortografía. No solo tengo disortografía, sino que también tengo disortografía y tengo disgrafia. ¿Verdad? Entonces vamos a encontrar una mezcla de camino de estos trastornos del neurodesarrollo que, como dice aquí, no se explican por algo pedagógico o psicológico. No es que el chico no esté motivado, no es que el chico no esté estimulado, no es que la maestra haya hecho una mala praxis, es que su cerebro funciona de esta forma.
Tenemos a los chicos con trastornos por déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad? Cuyo problema principal es el no tener por largos periodos de tiempo atención y concentración, ¿verdad? Por lo general van a ser chicos muy inquietos. Se manifiesta desde la infancia, pero se marca sobre todo más cuando el niño o la niña entra a la escuela. ¿Por qué? Porque es el momento donde yo necesito estar más tiempo sentado, necesito copiar de la pizarra, necesito hacer muchas de las cosas que requieren de mi atención y concentración. En el preescolar, ¿por qué no lo detectamos? Porque el preescolar sigue siendo un espacio más libre de aprendizaje. Y acuérdense que aprendemos a través del juego. Entonces, cuando llegamos a la escuela y es siéntese, copie y tengo que copiar 2 o 3 pizarras, eso es terrible. ¿Qué nos dice la neurociencia sobre esto? Nos va a dar 9 principios importantísimos para poder trabajar. Uno, que el aprendizaje se organiza y reorganiza, y de esta manera reorganiza y vuelve a organizar y reorganizar la estructura física del cerebro. Nuestro cerebro es modificable, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la estimulación, de acuerdo a qué tan repetitiva sea una actividad, de acuerdo a cómo yo pueda ir haciendo, yo puedo ir adquiriendo más destrezas, aunque mi cerebro no cambie en la conformación de ver algo, ¿verdad? Si tengo dislexia, seguiré viendo las letras al revés toda mi vida. Lo único es que sí puedo aprender y reaprender que lo que estoy leyendo probablemente no es lo correcto. Por ejemplo, si yo leo el encabezado de aquí, que yo digo, eh, digamos que esta Q está en minúscula, entonces yo diría P, dice la neurociencia. Cuando yo pienso, P, dice, P, dice, no me suena. Entonces, por un proceso de memoria, de entrenamiento, yo digo, ¿qué dice? ¿Verdad? Pero decodificarlo en mi cerebro siempre va a seguir siendo de la misma forma. También nos dice que diferentes partes del cerebro pueden estar listas para aprender en diferentes tiempos. Esto significa, sobre todo en la parte del lóbulo frontal. Nuestro cerebro no madura todo a la vez, ¿verdad? Va madurando por partes, siempre de atrás hacia adelante. Y la última parte en madurar es el lóbulo prefrontal, que es donde está la toma de decisiones, es donde está procesos como memoria de trabajo, planificación de actividades, ¿verdad? Entonces es sumamente importante y entonces pasamos gran parte de todo nuestro proceso de aprendizaje sin que esto todavía esté maduro. Dice también que el cerebro posee una maduración lenta, progresiva, que se lleva a cabo durante las 2 primeras décadas de vida, ¿verdad? Y hoy la neurociencia nos dice entre los 30 y 35 está totalmente maduro. Ya el glóbulo prefrontal con todas sus tareas terminadas. También nos dice que la experiencia lo modifica, ¿verdad? Va modificando. ¿Qué modifica? Modifica la forma de hacer las cosas, la forma de ver las cosas, gracias a la plasticidad cerebral. Les pongo un ejemplo. Probablemente cuando ustedes aprendieron a amarrarse los zapatos, aprendieron de una forma determinada. Pensemos que aprendieron haciendo las famosas 2 orejitas. Y de un pronto a otro alguien les dice, pero ¿por qué tan complicado? Hacer una orejita y listo. Eso se hace por plasticidad cerebral. Entonces, aprendo otra forma de hacer las cosas, me va a llevar a un mismo objetivo. Voy a terminar con un mismo producto y le puedo decir a mi cerebro, lo puedo hacer de las 2 formas. También dice que el movimiento es básico para todo lo que es la neurogénesis, o sea, toda esa regeneración de nuestro cerebro, toda esa volver a hacer ese cambio en el cerebro, esa plasticidad y también la regulación emocional.
Entonces, si yo puedo estar en movimiento, con esto no digo que los chicos tienen que correr por toda la clase, ¿verdad? Pero entonces un día planear mi clase donde los chicos no van a estar en filas, los voy a poner a que hagan grupos, que se sienten solamente en las sillas, que otro día hagan los carteles en el piso, los llevo al patio central de la escuela y este día vamos a trabajar ahí y en el patio central van a escribir como si fuera una pizarra. Otro día damos una caminata por la escuela para enseñarles el vocabulario de las partes o las personas que trabajan en la escuela. Entonces, ya con ese movimiento, ¿verdad? Nunca va a ser suficiente, pero hago un cambio en las expectativas y mi cerebro se adapta a nuevas formas de aprender. También dice que toda experiencia de aprendizaje está asociada a redes socioemocionales. Si yo no estoy motivado, si estoy bajoneado, si estoy triste, si de un pronto a otro no entendí, todo va a ser difícil y va a ser muy complicado que yo pueda aprender. Entonces, aquí la neurociencia nos invita también de un pronto a otro a ser un poquito más empáticos, un poquito más observadores. Aquel chico, yo entiendo desde la educación que a veces uno dice, qué milagro, y está quedito, ni le hablo para que se esté quedito. Pero ¿estará quedito porque quiere quedarse quedito o estará quedito porque está triste? Si está triste, no aprende. Es totalmente diferente que cuando yo me siento bien, soy efusivo, pregunto muchas veces, ¿verdad? Y se le ve al chico aquella energía, aquellas ganas de hacer cosas. También nos dice que una buena nutrición, ¿verdad? Y a esto le unimos un buen sueño. Ambos importantísimos, ¿verdad? Primero, la nutrición porque nuestro cerebro se alimenta de grasa y azúcares, que es lo que tiene la comida, ¿verdad? Y además, para que yo todo ese proceso lo reciba, lo interiorice y además, si lo uno al aprendizaje y al sueño, con el sueño yo consolido el aprendizaje. Un cerebro cansado, un cerebro mal alimentado, no puede aprender o aprende de forma muy lenta y nosotros llevamos un ritmo en la educación muy acelerado. No me puedo esperar 3 semanas a que logre asimilar las partes de la casa. No puedo esperar 3 semanas a que logre integrar las servidores de la comunidad. Necesito verlo en una semana, menos de una semana, tengo una lección, tengo 2 lecciones, entonces necesito cerebros bien nutridos y cerebros despiertos en clases. También habla del estrés tóxico, ¿verdad? Que afecta el aprendizaje y la toma de decisiones. ¿Cuántos chicos llegan al aula estresados porque quizás no entendieron el contenido? Porque también nosotros como docentes muchas veces vendemos el aprendizaje como algo difícil, como algo casi que imposible de aprender, ¿verdad? Si no se está quieto no aprende, si escribe mal no aprende, si se levanta no aprende, ¿verdad? Entonces ya desde ahí hacemos pequeños bloqueos donde los chicos empiezan a sufrir estrés y con ese estrés yo no logro consolidar aprendizaje ni tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Pensemos en aquellas decisiones en un examen. Si me ha costado aprenderlo, ¿verdad? Pero bueno, ok, lo consolidé, digamos, que siento que lo consolidé. Y ahora en un examen tengo que decidir cuál es la opción, cuál es la verdadera, cuál es la falsa, cuál es la mejor opción que rellena esta oración, cuál es el verbo apropiado, cuál es el tiempo verbal. Entre muchas cosas se nos va a volver muy complicado. ¿Verdad? Entonces, a veces los chicos fracasan no porque no saben, no porque no quieren hacerlo bien, sino porque todas estas cosas de las que hemos hablado se unen y realmente lo que tenemos en clase es una bomba de tiempo.
Aquí hay una frase importante que dice que los sistemas neurales que se encargan de transmitir la información de unas neuronas a otras para fijar lo que se aprende dependen de cómo se organizan los patrones y sistemas de redes neuronales, que son modulados por los factores genéticos y las experiencias personales y educativas. En palabras más bonitas, para que hagamos toda esa red de aprendizaje y logramos extraer de experiencias previas cosas o situaciones que necesitamos para lo que estamos aprendiendo. Yo necesito, ¿verdad? Como les dije anteriormente, que todo este proceso se dé, se dé de la mejor forma, con la mejor motivación para los niños, niñas, adolescentes y adultos con quienes trabajamos y que hagamos de la experiencia educativa una experiencia, ojalá, inolvidable, ¿verdad? Recordemos que pasamos demasiados años en las aulas para que desde los primeros años ya no queramos volver. ¿Dudas o preguntas, muchachos? ¿Algo que no les quedara claro? De mi parte, todo súper claro. ¿Sí? Kimberly, A mí, Gabriel, ¿ustedes? gracias. Bueno, muchachos, esto era lo que yo tenía hoy para ustedes, ¿verdad? Es importantísimo que visibilicemos este tema, ¿verdad? Este tema porque muchas veces en educación pensamos que eh, con el tiempo aquel chico que tenía dificultades para leer ya no las tiene, que con el tiempo aquel chico que no se aprendía los números en inglés ya no, ya ahora sí se los aprendió, entonces ya vamos sobre ruedas, ¿verdad? Pero si es un chico neurodiverso, esta dificultad va a estar siempre, siempre, siempre. Si tomamos eso en cuenta, entonces nuestras actividades van a ir diferente. Algo también que sería importantísimo cuando se encuentren con niños neurodiversos, ¿verdad? A veces en el adolescente y en el adulto es un poquito más complicado, pero en los niños tener muchas actividades sensoriales les puede ayudar a hacer esa huellita en el cerebro que yo pueda recordar cuál era la dirección de la letra, cuál era la dirección del número, por qué un número determinado se escribe de esta forma. Pero entonces trabajar mucho material sensorial es muy importante para poder hacer todo ese proceso de recuerdo. Bueno, muchachos, si no tienen ninguna otra duda, para mí fue todo un placer. Recuerden que pronto se vencen algunas otras actividades, que los tutores, en mi caso, solo yo estoy con este curso, porque solo ustedes es el único grupo. Cualquier duda, por favor, escríbanme al foro de dudas, que es el que yo reviso siempre, siempre, siempre que entro al campus, ¿verdad? Porque a veces por el correo también están los correos de mis otros compañeros o se filtran muchas otras cosas. Pero entonces cualquier duda, estamos en comunicación constante. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Hasta luego, buenas tardes. Hasta Hasta luego, luego. igualmente, muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego.